Tengan muy buenos días, chicos de primeros años de bachillerato. Sean todos bienvenidos al desarrollo de este contenido relacionado al área de ortografía. Precisamente vamos a estudiar un tema que es muy importante y con el cual casi siempre tenemos confusiones, tenemos dudas y cometemos errores ortográficos al momento de emplearlos en la escritura. Ustedes saben que en el colegio esta parte es muy importante, entonces les agradezco por haber asistido puntualmente a esta clase. Vamos a desarrollar la teoría para al final desarrollar una serie de ejercicios en las cuales les voy a pedir desde ya que participen para ir viendo cómo hemos comprendido y de qué manera vamos a ir dominando el tema. El tema entonces es corrección ortográfica de textos y vamos a centrarnos en el uso de si no de maneras diferentes y por qué en sus 4 tipos diferentes, que obviamente al momento de pronunciarlos lo hacemos exactamente igual, pero en la escritura son distintos. Antes de empezar con el desarrollo del contenido, vamos a hablar acerca de la reflexión. La reflexión de este día dice, cuando se trata de dominar una habilidad, el tiempo es el ingrediente mágico. Es una frase de Robert Greene. Esta frase está relacionada a las habilidades. Ustedes saben que como seres humanos nosotros vamos adquiriendo habilidades a lo largo de nuestra vida. Desde que somos niños vamos pasando por distintas etapas y en cada una de ellas vamos adquiriendo nuevas habilidades. Pero según esta frase, el tiempo es importante, es un ingrediente mágico porque las habilidades no se aprenden de un día para otro, no se manejan de la noche a la mañana. Es necesario dedicar tiempo, es necesario ser perseverantes, mostrar interés para poderlas aprender, para poderlas adquirir y para poderlas aplicar y de esa manera poder desarrollar o resolver con garantía de éxito los problemas que se nos van dando. Es importante entonces que sepamos que nosotros somos capaces de aprender distintas habilidades y que éstas nos van a ayudar como seres humanos a desenvolvernos de una mejor manera en la sociedad. Ahora vamos a comenzar entonces con el desarrollo del contenido. Antes de comenzar con la explicación de la teoría como tal, voy a darles a conocer cómo va a estar dividida la presentación. Si ustedes observan, tenemos un cuadro donde tenemos 2 columnas. En la columna izquierda tenemos uso y en la columna derecha cómo identificarlo. En el caso de la columna izquierda donde dice uso, lo que voy a explicar en primer lugar es la categoría gramatical a la que pertenece cada una de las palabras que van a ser nuestro campo de estudio en este tema y la forma en la que se puede emplear cada una, la manera en la que podemos identificarla en las oraciones y lo que nos puede estar dando a conocer dependiendo de cuándo se emplee. Y al lado derecho lo que vamos a observar es una serie de consejos, de tips o de comprobaciones que nos van a ayudar a asegurarnos y a saber si el empleo que estamos haciendo de la palabra es el correcto. Entonces, en todos los usos o en todas las palabras que yo voy a irles pasando una por una, vamos a ver 2 columnas, la columna de uso y la columna de cómo identificarlo. Entonces vamos a comenzar con el uso del signo que se escribe de forma unida. Para este vamos a tener 2 usos. El primero de ellos nos dice que la categoría gramatical a la que pertenece es una conjunción. Es una conjunción adversativa que denota o que da a conocer distintos elementos o que da a conocer distintas cosas dependiendo del contexto en el que la vamos a usar. Entonces, vamos a comenzar con que nos puede expresar contraposición. Esta conjunción adversativa nos puede expresar contraposición. Veamos el ejemplo. No vino Mario, sino Juan. En este caso, lo que queremos dar a entender con esta oración es que a un lugar asistió una persona, pero no asistió la otra. Entonces, en este caso, ¿quién asistió? ¿Quién llegó? Llegó Juan, no llegó Mario. También el si no puede expresar excepción. Tenemos el ejemplo, nadie sabe sino Sandra. ¿Por qué en este caso nos está expresando excepción? Porque lo que estamos dando a conocer aquí es que de un conjunto de personas nadie sabe algún tema, nadie sabe algún contenido, nadie sabe de lo que sea que se está hablando. La única persona que lo sabe es Sandra. Entonces, en este caso, Sandra constituye la excepción. Por esa razón se dice que también nos puede expresar eso.
Luego tenemos qué significa tan solo. Tenemos el ejemplo. No te pido, sino que me escuches. O sea que en este caso, en la oración equivale a decir, no te pido tan solo que me escuches, ¿sí? No te pido aunque sea que me escuches, solamente eso te pido, no te pido nada más. Ahora, en este caso, obviamente el contexto es el que nos va a ir dando la pauta o nos va dando la pista de qué es lo que estoy expresando. Y el cuarto uso que le podemos dar a esta conjunción adversativa es de adición o de suma. Ejemplo, te escogí no solo por lista, sino por alegre y sencilla. O sea que en este caso lo que yo estoy haciendo es sumando los adjetivos que describen, en este caso, a una mujer, a una persona. Yo puedo decir entonces, te escogí por lista, alegre y sencilla. ¿Por qué? Porque este sino acá no me está expresando ni contraposición, ni excepción, ni tampoco está significando o no lo puedo sustituir por tan solo. Ahora bien, al lado derecho tenemos cómo identificarlo. Tenemos dos formas para distinguir el uso de contraposición y de excepción. En el caso de significar tan solo o de adición o suma, es un poco más sencillo porque no hay mayor forma o mayor lugar donde nos podamos perder. Entonces, la proposición a partir del si no puede cambiarse al inicio de la oración. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo el si unido, que me está funcionando como conjunción adversativa, siempre va a ir en medio de la oración. ¿Por qué? Porque me está sirviendo como nexo, como enlace entre proposiciones o entre oraciones que tienen un sentido complementario entre ellas. Vean el ejemplo de lo que no podemos hacer o de lo que no suena bien al hacerlo para poderlo comprobar. La oración original dice, no vino Mario, sino Juan. Entonces voy a cambiar el orden. Si no Juan, no vino Mario. Si ustedes se dan cuenta, y aquí es cuestión de lógica, que no suena bien, que no se escucha bien, y no se puede agregar un nombre o un pronombre para separar la palabra entre sí y no. Veamos, el ejemplo decía, nadie sabe sino Sandra. Observen, nadie lo sabe si él no Sandra. O incluso, nadie lo sabe si ella no Sandra. O tampoco, nadie lo sabe si Sandra no, porque ahí ya estoy cambiando el sentido de la oración. Ahora, ¿qué quiere decir? Que en este caso el sí no es inseparable. No puedo yo colocar un pronombre en un sustantivo entre las dos palabras porque lo que estaría haciendo yo es cayendo en un error y dándome cuenta que no lo estoy utilizando de manera adecuada. Y luego también tenemos el otro uso del sino, que siempre se escribe unido. Y también nos dice que puede funcionar como un sustantivo. La misma palabra unida, así como está sino, puede funcionar como sustantivo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para no caer en la confusión? Es bien sencillo. Usted sabe que sustantivo puede designar a una persona, un animal, una cosa, un sentimiento, un pensamiento y en este caso también es fácil de identificar porque vamos a ver en la manera de cómo identificarlo unas palabritas por la cual podemos sustituirlo. El ejemplo me dice, a pesar de huir, no pudo escapar de su sino. A pesar de huir, no pudo escapar de su sino. Para algunos puede ser ya fácil de identificar o ya puede ser conocido, para otros esta puede ser información nueva. Ahora, para comprobarlo o para identificarlo, se sustituye la palabra sino por destino, hado o fatalidad y puede ir precedido de un determinante. Observemos el ejemplo nuevamente. Decía el original, a pesar de huir, no pudo escapar de su sino. Al momento de sustituirlo, yo digo, a pesar de huir, no pudo escapar de su destino. Entonces es bastante sencillo saber que en el caso de sino y destino son sinónimos. Analizamos, por ejemplo, el nombre de la obra Don Álvaro o la fuerza del sino. En un primer momento, si no conocemos qué significa esto, no se puede quedar en la luna. Don Álvaro, la fuerza del sino. Vaya, no entiendo, no sé qué significa. Pero ahora, conociendo qué es destino, la obra entonces podríamos decir que se llama, podríamos sustituirla por Don Álvaro o la fuerza del destino. Entonces, al momento de utilizar la palabra sino, así como está unida,
No nos ponemos a pensar o a analizar, vaya, voy ahorita a utilizar la palabra sino que me exprese contraposición o que me exprese adición o que funcione como sustantivo, sino que es necesario que utilicemos nuestra lógica y que el contexto es el que nos va a ir indicando cuándo se va a emplear de manera correcta. Entonces, no se preocupen en este momento por memorizarse todos los usos o por memorizar contraposición, excepción, adición, sino que es más importante pasar o trascender a la parte de la práctica. Entonces, con esto vamos a avanzar entonces a la siguiente palabra que nos corresponde, que es el uso del sino separado. Cuando nosotros hablamos lo pronunciamos exactamente igual, si no hacemos una pausa súper grande, pero al momento de escribirlo es donde se nos presenta a veces la dificultad. Para comenzar hay que darnos cuenta que este sí no lleva tilde, ¿verdad? Entonces, el uso es una combinación de la conjunción condicional sí, por eso no lleva tilde, porque no es afirmación, sino que es condición, y el adverbio de negación no. Siempre introduce una proposición condicional. Entonces la clave es que cuando nosotros tengamos el sí, no separado, es porque voy a expresar una condición. Esa es la clave, esa es la pista. Si no me escuchas, grito. Observen, este sí es el de la condición y el no ya está ayudando a modificar o ya está ayudando a complementar al significado del verbo que en este caso es escuchas. Si no me escuchas, grito. Ahora, ¿cómo voy a hacer para comprobarlo? Para comprobarlo es bastante fácil porque se agrega un nombre o un pronombre entre sí y no. Si ustedes se acuerdan, en la anterior era que no se podía, pues en este caso sí se puede. Y observe que el sentido es totalmente correcto. Si tú no me escuchas, grito. Entonces, este sí no es bastante fácil de identificar o usted lo puede identificar porque sabe que le puede poner un pronombre. Yo puedo decir, si él no me escucha, grito. Si ella no me escucha, grito. Eso obviamente hace referencia o depende de a quién le esté diciendo o de quién esté haciendo la condición. Entonces, el sí, no, que se escribe separado, expresa condición. Si yo, por ejemplo, digo, si no estudian para el examen, los resultados no serán satisfactorios. Entonces, ¿qué quiere decir? Estoy dando una condición. Si usted le dice a su amigo, por ejemplo, si no me contestas el mensaje, me enojo. Entonces, ¿qué sucede? Estamos poniendo condiciones. Esa es la clave para saber el uso del si no, que se escribe separado. Ahora vamos a comenzar con los usos de por qué. Con esto es necesario que ustedes procuren ir comprendiendo cada uno de los usos. Yo sé que la mayoría ya lo maneja, por lo menos este que está ahorita, que es el por qué, que va separado y con tilde. Cuando uno lo dice así a simple inspección, todos le dicen, es para preguntar. Y es correcto, ese es el uso. Entonces vamos a ver. Es una combinación de la preposición por y el interrogativo o exclamativo que. Para comenzar, la categoría gramatical de por qué es una preposición que ustedes ya las manejan, ¿verdad? Ya se la saben. Ante, bajo, cabe, con, contra y todas las demás hasta llegar a para, por, según, sin. Ahí está, por. Es una preposición. Y el que lleva tilde en este caso, es un interrogativo, un exclamativo, y obviamente ya sabemos que es tildado porque sirve para introducir oraciones interrogativas y exclamativas, directas e indirectas. Con esto es bien sencillo. El por qué, que se escribe separado y con tilde, ya sabemos que es para expresar interrogaciones o exclamaciones. Ahora, las interrogaciones, las preguntas pueden ser directas o indirectas. Si alguien no recuerda cuál es la diferencia, las directas son aquellas que se escriben entre signos de interrogación, o sea que claramente se entiende que estoy preguntando. Y las indirectas, estoy preguntando, pero no utilizo signos de interrogación. Vamos a ver los ejemplos que tenemos acá del uso de este por qué. El primero, ¿por qué no viniste? Es una pregunta. Si se fijan, tengo claramente los signos de interrogación. Por cierto, no se les olvide que hay signo de apertura y de cierre, ¿verdad? A diferencia del inglés. ¿Por qué entonces este por qué está separado? Porque estoy preguntando. Lo que yo quiero es que alguien me dé una respuesta. Vean el segundo ejemplo. Decime por qué no viniste. En este caso no tiene signos de interrogación,
pero lo que estoy haciendo es igual preguntando. A diferencia de la anterior, la pregunta quizá no es tan clara o no es tan explícita. Decime por qué no viniste, pero estoy preguntando, entonces va separado y va con tilde. Y el último ejemplo es, ¿por qué calles más bonitas pasamos? En este caso no estoy preguntando, pero estoy exclamando. Entonces, al darnos cuenta que yo tengo una exclamación y es obviamente acá tengo un sustantivo que es calles, este qué va a ir tildado y el por qué, entonces va a ir separado y va a ir con tilde. Ahora, cuando quiero identificar o quiero comprobar a ver si es cierto que lo utilice de manera correcta, en el caso de las interrogativas hay una manera y esa manera es que le puedo agregar la palabra razón después del por qué. Si yo le pongo la palabra razón después del por qué y la oración tiene sentido, suena bien, tiene coherencia, entonces ese por qué va a ir separado y va a ir con tilde. Veamos, son las mismas oraciones que tenía aquí a la izquierda, solamente que están comprobadas de este lado. ¿Por qué razón no viniste? ¿Por qué no viniste? Entonces prácticamente cuando yo digo ¿por qué razón no viniste? Entonces es correcto. ¿Por qué? Porque sigue sonando bien, porque tiene sentido. Vean la otra. Decime por qué razón no viniste. En este caso también le coloqué la palabra razón para comprobar si está buena o para comprobar si tiene sentido y en efecto lo tiene. Entonces la palabra por qué recordamos que se escribe separada y con tilde cuando la voy a emplear mediante signos o mediante el uso de interrogaciones o exclamaciones y esas interrogaciones pueden ser directas o pueden ser indirectas. Vamos con el siguiente por qué. El siguiente por qué que vamos a estudiar es el que se escribe junto y sin tilde. Tenemos el uso, es una conjunción causal y sirve para dar respuesta a una razón. Ah, o sea que si con la anterior preguntaba, con esta, ¿qué voy a hacer? Voy a responder o voy a dar una razón o voy a dar una causa. Vean el ejemplo. No vine porque me enfermé. La pregunta anterior era ¿por qué no viniste? Entonces, si yo le pregunto a alguien ¿por qué no viniste? Que es una pregunta que va separado y con tilde, cuando esa persona me responda y me diga no vine porque me enfermé, entonces ese por qué que me está dando la razón va a ir unido y va a ir sin tilde. Ahora, ¿cómo lo voy a identificar? Se sustituye por puesto que, dado que o ya que. Esa es una manera de saber que lo empleé de manera correcta. Vean. A la izquierda decía, no vine porque me enfermé, pero puedo decir, no vine puesto que me enfermé. No vine dado que me enfermé. No vine ya que me enfermé. Entonces, como estoy dando la causa, como estoy explicando o dando a conocer el motivo, entonces se utiliza de manera unida y sin tilde. Pero también hay otro uso de este por qué y es que es una conjunción final. Vean el ejemplo, ruego porque no llueva. Entonces estoy expresando lo que quiero aquí es una finalidad. Ruego porque no llueva. ¿Y cómo lo voy a sustituir en este caso? Acá no lo voy a sustituir por puesto que, dado que o ya que, porque no estoy dando una razón. Lo voy a sustituir por para qué, porque lo que yo quiero aquí dar a conocer es lo que quiero en realidad. Ruego para que no llueva. ¿Sí? Entonces como que yo digo, ruego porque saque 10 en el examen de lengua. Entonces es un objetivo, ¿sí? Es una finalidad, es algo que usted quiere conseguir. Ruego para que me saque 10 en el examen de lengua. Entonces hay diferentes usos. No nos tenemos que casar o no nos tenemos que relacionar siempre, solo para responder, solo para responder. Sí se usa para responder, para dar causas, de eso no tenemos dudas, pero también puede servir para dar a conocer lo que yo quiero, una finalidad, un objetivo. Vamos a pasar al siguiente. Es el por qué que va unido y que lleva tilde. Este es bastante fácil también y a veces nos confundimos, pero en el uso es bien sencillo. Para comenzar, ¿qué categoría gramatical es por qué? Es un sustantivo, es un nombre o sustantivo. Puede ir en singular o puede ir en plural. Si ustedes saben, los sustantivos, o si ustedes lo recuerdan, mejor dicho, los sustantivos tienen accidentes gramaticales y uno de ellos es el número. Entonces, en el caso de este sustantivo puede ser singular o puede ser plural. Veamos los ejemplos. Explicó el porqué de su silencio. Explicó el porqué de su silencio, unido y con tilde.
Este está en singular. Veamos el siguiente, que está en plural. Los porqués del funcionario carecen de sentido. Los porqués del funcionario carecen de sentido. Y ahora, ¿cómo voy a comprobar esto? Vamos a ver para que se nos haga más fácil el identificarlo. Se sustituye por la palabra por qué con tilde y unida, se puede sustituir por causa, motivo o razón. Y puede ir precedido de un determinante, o sea, la causa, el motivo, la razón. Veamos el ejemplo de nuevo. Explicó el porqué de su silencio. Explicó la causa de su silencio. O sea que, vean aquí, ¿qué clase de sintagma es la causa? Sintagma nominal, determinante sustantivo. Y obviamente si decimos que acá al lado izquierdo el por qué es un sustantivo, obviamente también es un sintagma nominal. Veamos en el segundo. Los por qué del funcionario carecen de sentido. Las razones, los motivos, las causas del funcionario carecen de sentido. Entonces, sintagma nominal también. No nos vamos a salir de esa parte de sintagmas nominales, ¿sí? Porque por qué en este caso es un sustantivo. Recuerden, se escribe unido y con tilde y hace referencia a una causa, a un motivo, a una razón. Quizá una de las claves para identificarlo es que va a llevar un determinante antes, ¿sí? El por qué o los porqués. Si usted le dice a alguien, no sé el porqué de tu enojo, en ese caso, probablemente le esté preguntando quizá, pero la forma en la que usted lo está diciendo, no sé el por qué, no sé la causa, no sé el motivo. Entonces va a llevar un determinante antes. Por ser un sustantivo, esto puede ser muy válido y es muy común y de hecho es el uso que se le da de manera más habitual. Y el último que nos corresponde estudiar es el por qué que se escribe separado y que no lleva tilde. Este es uno de los usos que a veces nos genera un poco de confusión o de dolor de cabeza, o que a veces ustedes dicen, pero esa no sé cuándo se utiliza. Vamos a darnos cuenta que tiene dos usos, o hay dos maneras en las que se puede emplear. La primera de ellas es cuando se da una combinación de la preposición por, otra vez, y el pronombre relativo que. Si ustedes recuerdan cuando veíamos el por qué que iba separado y con tilde, el por siempre es preposición, pero el que allá funcionaba como un pronombre interrogativo o exclamativo. En este caso no, es un pronombre relativo. ¿Por qué? Porque va a hacer referencia a algo que se ha mencionado antes. Veamos el ejemplo. Ese fue el motivo por qué se retiró. Ese fue el motivo por qué se retiró. Acá estamos haciendo referencia ya al motivo, que ya lo dije antes. Ahora, ¿y cómo voy a comprobar eso para ver si es cierto que está bueno? Es bien sencillo, se puede intercalar un artículo entre ellos. Recuerden que un artículo es un determinante, ¿verdad? Determinante artículo. Ese fue el motivo por el que se retiró. Observe que la oración tiene un sentido totalmente válido y suena súper bien. Ese fue el motivo por el que se retiró. Entonces, cuando yo estoy haciendo referencia a eso, obviamente estoy hablando de una razón, de un motivo, pero está funcionando como una preposición y por un pronombre relativo. Obviamente es relativo porque no es ni interrogativo ni exclamativo, porque no estoy preguntando ni expresando sorpresa o admiración. Entonces, la lógica también acá juega un papel muy importante. Y el otro uso que se le puede dar al por qué es cuando tenemos la preposición por, otra vez por, siempre va a ser una preposición, eso no se nos tiene que olvidar, y la conjunción subordinante que. Para esto es necesario que ustedes recuerden que las conjunciones tienen clases, tenemos las subordinantes y las coordinantes. Es probable que ya lo relacionen con algún contenido de noveno, si lo alcanzaron a ver, y nos vamos a dar cuenta que la conjunción subordinante lo que hace es unir proposiciones, o sea, unir estructuras oracionales para formar las famosas oraciones compuestas subordinadas. Ahora, acá, ¿cuándo va a aparecer esto? ¿Cuándo voy a encontrar esto? Se va a dar cuando yo tenga verbos, sustantivos o adjetivos que necesiten un complemento introducido por la palabra por la preposición por, y llevan además una oración subordinada introducida por qué, por esta palabra, por una conjunción subordinante que. Híjole, ¿y eso cómo es? Observen, se preocupa porque haya comida.
Lo primero, si ustedes recuerdan, y esto es básico, si yo les pregunto, niños, ¿cuál es la diferencia entre una oración simple y una compuesta? Veamos, usted puede analizar ahorita, pensar y escriba la respuesta en la parte de comentarios. ¿Cuál es la diferencia entre una oración simple y una compuesta? La diferencia fundamental es que una oración simple tiene un verbo, un sintagma verbal, un núcleo del predicado, mientras que las oraciones compuestas tienen dos o más. Entonces observe, se preocupa, preocupa, verbo, porque haya verbo. Entonces observemos entonces acá que lo que está pasando es que tengo una oración principal y una oración subordinada. Ahora, ¿y esto cómo lo voy a probar? Ya les voy a explicar. Veamos la otra. Están ansiosos porque empecemos a trabajar en el proyecto. Quiero ver si esta oración es compuesta. Están, verbo copulativo, ¿verdad? Empecemos a trabajar, perífrasis verbal. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que estas oraciones ya son más largas, tienen una estructura más compleja. Por eso es que son oraciones subordinadas. Ahora, ¿cómo voy a comprobar? Vamos a ver si esto es válido o no. Todo lo que va después del por se puede sustituir por algo o por eso, que en este caso son pronombres. Se preocupa porque haya comida. Se preocupa por eso. ¿Y este eso a qué hace referencia? A que haya comida. Están ansiosos por algo. Ah, ¿y qué es este algo? Empecemos a trabajar en el proyecto. Entonces, esta es una manera. Ahorita, como no hemos visto de lleno, no hemos estudiado con profundidad las oraciones subordinadas, es probable que todavía no lo entiendan al 100%, pero no se preocupen que para lo que tenemos que manejar en este tema es suficiente lo que yo estoy explicando. Cuando yo tengo este uso, entonces debe haber una oración subordinada y lo que está después del por, o sea, que haya comida y que empecemos a trabajar en este proyecto, en el caso de estos ejemplos, se puede sustituir por algo o eso. No solamente esos pronombres, puede ser algo, eso, este, esta, dependiendo del contexto o del uso que tengamos de la oración. Eso es en cuanto a la teoría, chicos. Entonces vamos a ver ahora una serie de ejercicios. Vamos a ver qué tanto hemos entendido, qué tanto lo podemos utilizar. Para ejercicios del uso del sí, no y sí, no, o sea, unido y separado, tengo 5 oraciones. ¿Cómo lo vamos a ir desarrollando? Ustedes en el espacio de comentarios van a ir escribiendo la respuesta, pero de manera ordenada. A medida que yo vaya leyendo la oración, voy a dar un ratito, voy a dar un espacio para que ustedes coloquen la respuesta y luego yo les voy a colocar ahí, o vamos a mostrar cuál es la respuesta correcta para que de una vez vayamos viendo si nos hemos equivocado, pues obviamente esta clase va a quedar grabada para que usted la vuelva a repasar, para que usted vuelva a escuchar mi explicación, a ver la explicación que está en cada uno de los cuadritos que hemos estudiado y que le quede más claro. Y si aún así le vuelve a quedar duda, pues no duden en comunicarse conmigo, ¿sí? Vaya, comenzamos con la número 1. Debemos continuar avanzando, pues si no nos quedaremos estancados. Yo lo voy a pronunciar de manera corrida, ¿sí? No voy a hacer ninguna pausa si es que fuese el separado. Debemos continuar avanzando, pues si no, nos quedaremos estancados. Escriban sus respuestas. La respuesta correcta es si no, que va separado. ¿Por qué va separado? Observe, debemos continuar avanzando, pues si no avanzamos, nos quedaremos estancados. Es una condición, claramente estamos diciendo que si no avanzamos, nos vamos a estancar. Entonces el uso es el separado. Vamos con la oración número 2. La cuestión no es si va a haber una huelga general, sino cuándo la va a haber. La cuestión no es si va a haber una huelga general, sino cuándo la va a haber. Escriban sus respuestas. La respuesta correcta es si no, que va unido. Porque en este caso, si se están fijando, estoy dando una contraposición ahí. No es la cuestión si va a haber huelga, sino cuándo. O sea, la otra cosa es lo que más me interesa. No la previa, no es que sí va a haber, sino cuándo. Vamos con la siguiente, la número 3. Si no sabes, ¿para qué te metes?
Si no sabes, ¿para qué te metes? Escriban sus respuestas. La respuesta correcta es si no, que va separado, porque es una condición. Si no sabes, no sabes, entonces, ¿por qué opinas? Ahora, en este caso es bastante claro porque lo que estoy dando a entender, incluso la pregunta ¿para qué te metes? Suena un tanto así como a la defensiva, ¿verdad? Vamos con la 4. No hay necesidad de bomberos si no hay incendios. Escriban sus respuestas. No hay necesidad de bomberos si no hay incendios. La respuesta correcta es si no separado, porque es una condición. Si no hay incendios, no hay incendios, no hay necesidad de bomberos, es una condición. Y la última del uso de si no y si no. Por ese dinero no le puedo ofrecer un auto deportivo, sino como mucho una motocicleta. Escriban sus respuestas. Por ese dinero no le puedo ofrecer un auto deportivo, sino como mucho una motocicleta. En este caso lo que estoy dándole a entender o se le está dando a entender a quien escucha la oración es que con el dinero que me quiere pagar no se alcanza a comprar un auto, ¿verdad? Lo único que alcanzo, lo único que yo le puedo alcanzar a dar es una motocicleta. Entonces el uso es si no unido. Veo que la mayoría acertó bastante bien en esto. Entonces vamos ahora con la siguiente, que es el ejercicio de los porqués. Para esta tenemos 10 oraciones. Creo que con 10 podemos practicar lo suficiente. Voy a poner las primeras 5 y vamos a ir una por una. Hay que tener paciencia. Yo sé que algunos de ustedes ven las 5 y ya de una vez saben por qué, y rapidito. Y eso es bueno. Me encanta que hay gente que es muy buena con esta parte de ortografía, pero hay algunos que todavía nos cuesta un poquito y que tenemos que analizar un poco más. Y eso no es el problema. De eso se trata, que desarrollemos estos contenidos. Que usted, cuando ya avancemos más durante este año, cuando ya llegue a la universidad, cuando esté en segundo año, cuando sea un profesional, no tengamos este tipo de errores, porque es a veces muy feo ver personas que son profesionales y que tienen problemas con esto. Vamos con el ejercicio número 1 de esta. Me quedé en casa porque estaba enfermo. Recuerden que tenemos 4 alternativas y están aquí arriba. Miren, las pueden ver si todavía quieren analizar y cuál pongo. Me quedé en casa porque estaba enfermo. Analice, ¿será que estoy preguntando? ¿Estoy dando una causa? ¿Es un sustantivo? ¿Es una subordinada? Me quedé en casa porque estaba enfermo. Veamos las respuestas. La respuesta correcta es porque unido y sin tilde. Está claro, estoy dando una causa. Ahora, imagínense que en este caso nos hubieran hecho la pregunta. ¿Por qué te quedaste en casa? ¿Por qué te has quedado en casa? ¿O por qué no viniste? Como lo vimos en el ejemplo del desarrollo de la clase. La causa o la respuesta es me quedé porque estaba enfermo. Vamos con la 2. Desde luego, ¿por qué menudencias te enfadas a veces? Desde luego, ¿por qué menudencias te enfadas a veces? Estoy discutiendo con alguien, ¿verdad? Usted imagine que le está reclamando a una persona que se enoja por algo que no tiene mayor peso o que no tiene mayor sentido. Escriba su respuesta. ¿Cuál de los 4 porqués se emplea en ese caso? Hay una pista bastante buena. ¿Cuál es la pista? Estos signitos. Escriban sus respuestas. Entre más respuestas haya, mejor. Y si se equivoca, no se preocupe, que estamos para aprender. La respuesta es ¿por qué? Separado y con tilde. Bueno, señor, pero esa no es una pregunta. No, no es una pregunta, pero ¿qué vimos en la teoría? Que puede servir para expresar, aparte de preguntas, admiraciones. Vamos con la 3, la sencillísima, la más fácil y la que muchas veces me han hecho ustedes a mí. ¿Por qué le interesa a usted la ortografía? ¿Por qué le interesa a usted la ortografía? Escriban sus respuestas. Fácil, la respuesta es ¿por qué? Que se escribe en este caso separado y con tilde. Vamos con la 4. Ha mostrado mucho interés porque el proyecto salga adelante. ¿Cuál de los 4?
ha mostrado mucho interés porque el proyecto salga adelante. Porque el proyecto salga. Veamos respuestas. La respuesta es porque el último uso que vimos que va separado y sin tilde. ¿Y cuál de los dos usos es? Es el de la subordinada. Observe, ha mostrado. Este es el núcleo del predicado. En este caso es un verbo compuesto. Acuérdense, cuando tengo el verbo haber más el participio de otro verbo, se llama verbo compuesto. Ha mostrado, ha salido, ha dormido, he caminado, hemos estudiado. ¿Y cuál es el otro núcleo del predicado? ¿Cuál es la siguiente proposición? ¿Cuál es el verbo? Salga. Entonces, ha mostrado mucho interés por eso. Ha mostrado mucho interés por algo. Entonces, claramente el uso es el último. Vamos con la 5. El motivo por qué los hemos convocado es que hay que hacer reformas en el edificio. Analice todas las posibles opciones. No se deje ir a la primera. El motivo por qué los hemos convocado es que hay que hacer reformas en el edificio. La respuesta correcta es ¿por qué? El mismo caso que la 4. Va separado y va sin tilde. Solo que aquí el uso es el primero, en el que yo le podía poner un artículo aquí. El motivo por el que los hemos convocado. Observe, el motivo por el que los hemos convocado. Entonces la comprobación es importante. Si usted siente que tiene problemas o confusión y dice que de verdad no sé, apréndase o vaya de nuevo a escuchar esta clase y vea los usos y la forma de comprobar. Y vamos con la segunda parte de los ejercicios. Tengo 5 oraciones más. Recuerden que la única manera para que seamos perfectos en ortografía es practicando, ¿sí? Podríamos pasar, híjole, hasta 3 horas aquí haciendo ejercicios y de hecho en el examen lo que viene es similar a esto. Así que no vayan a aprenderse solamente las reglas y decir, me las voy a memorizar. Me interesa más la práctica. Usted sabe que de la ortografía, la práctica es lo más importante. Veamos la oración 6. Con paciencia, acuérdense. Me gustaría saber por qué te pones tan pesado. Más de alguna vez hemos preguntado eso, ¿verdad? Me gustaría saber por qué te pones tan pesado. Analice los contextos, analice de qué forma usted o en qué contexto usted le puede preguntar esto a alguien o decir esto a alguien. Me gustaría saber por qué te pones tan pesado. La respuesta es clara y es ¿por qué? Separado y con tilde. Es una pregunta indirecta, porque al final usted lo que quiere es que le diga, ¿verdad? Si usted le dice, me gustaría saber por qué, es un disfraz ahí, ¿verdad? Quiero que me digas, pero no te quiero preguntar directamente, sino que lo voy a disfrazar un poco. Vamos con la 7. No te puedes hacer una idea de por qué me he enojado. No te puedes hacer una idea de por qué me he enojado. Analice el ejemplo y piensa en un contexto, ¿verdad? No te puedes hacer una idea de por qué me he enojado. La respuesta correcta es ¿por qué? No te puedes hacer una idea de por qué me he enojado. Así como no sabes lo que hiciste, no has caído qué hiciste. No sabes por qué me enojé. Y a veces no lo hacemos directamente, no decís por qué me enojé, sino que no sabes, o a veces nuestros papás no sabes por qué estoy enojado, o no sabes por qué lo hice. Ahora bien, en este caso usted sabe que no tengo una interrogación directa, pero sí estoy preguntando de una manera un poco más sutil. Vamos con la 8. No entiendo el porqué de su reacción. Respuestas para la 8. No entiendo el porqué de su reacción. La clave, la pista está aquí, ¿ve? Esta pequeña palabrita nos puede dar una pauta, una idea. No entiendo el motivo, no entiendo. Entonces es por qué sustantivo. Observen, aquí está el determinante. Entonces este que es el sustantivo, ¿cuál era? Era el unido y con tilde. Vamos con la 9. Nos llevó todo el camino con una canción que decía, porque no engraso los ejes, me llaman el abandonado.
Nos llevó todo el camino con una canción que decía, porque no engraso los ejes, me llaman el abandonado. Piense su respuesta y escriba cuál considera que es la adecuada. La respuesta es porque unido y que en este caso no lleva tilde. Al final me está dando una pauta, una respuesta. Ahora, aquí es donde viene otra pregunta que puede surgirles y que puede ser muy válido. Señor, pero mira, ahí hay signos de exclamación. ¿Por qué entonces no era el que usted dijo que era para expresar sorpresa, que iba separado y con tilde? Lo que pasa en este caso, si se fijan, es que estoy dando un motivo. Porque no engraso los ejes, me llaman el abandonado. Yo podría decir, me llaman el abandonado porque no engraso los ejes. Entonces estoy dando una causa. Entonces por eso no puede ser el por qué que va separado. Es a diferencia que yo diga, ¿por qué calles he estado? ¿Sí? O ¿por qué lugares me has llevado? Ahí sí, porque estoy expresando sorpresa, pero en este caso, observe que el hecho que esté al inicio y que tenga signos de exclamación nos puede jugar una mala pasada en esto, ¿verdad? Porque fíjese la oración, me llaman el abandonado porque no engraso los ejes. Entonces aquí estamos dando una causa, no se vayan a dejar ir a la primera, tiene que analizar. Y la última, si yo supiera por qué hizo eso, te lo dijera. Escriba la respuesta para la 10. Si yo supiera por qué hizo eso, te lo dijera. La respuesta para la 10 es ¿por qué? Si yo supiera por qué hizo eso, te lo dijera. Entonces es el separado y con tilde. Bueno, hijos, respecto a esto, si usted hizo el intento de escribir las respuestas, ya sea en los comentarios de este video cuando estuvimos, o si usted lo hizo en su cuaderno o lo resolvió en su mente, porque de eso se trata, que usted ha hecho el intento y tuvo las 15 oraciones, los 15 ejemplos buenos, pues le felicito, es magnífico. Pero si algunos de ustedes pues tuvieron alguna falla, se equivocaron en 3, en 5, en 10, no se preocupe porque todavía tenemos tiempo, usted puede repasar, ver este video que va a quedar acá en mi canal las veces que sean necesarias. En el libro de texto en la página 122 también tenemos la teoría, tenemos ejercicios, usted puede practicar y si en algún momento usted tiene alguna duda, pues no duden en comunicarse conmigo, ¿verdad? Así que me voy despidiendo ya. Espero que les haya servido esta explicación para tener una idea más clara del contenido. Como siempre les digo, gracias por haberme acompañado, gracias por haber asistido a la clase. Es muy bueno saber que están interesados ustedes en aprender cosas nuevas y a pesar de, en este caso, tuvieron que levantarse un poco más temprano, les agradezco por haberse conectado conmigo y cualquier pregunta que les haya surgido, pues no duden en comunicarse conmigo. Ustedes saben que estoy para ayudarles en lo que me sea posible. Cuídense mucho y que tengan un lindo día.